Buenas noches, mi nombre es Iván Mohamed López Baltasar, estudiante de primer semestre de la carrera de Administración Financiera y Sistemas. Para el proyecto final de la clase de Economía 1 con el profesor Alfredo Trejo, les voy a hablar del el tema 13 del manual, que es elecciones intertemporales. Pues vamos a ello. Aquí vamos a trabajar el consumo en un marco dinámico. ¿A qué se refiere a esto? Se refiere a que vamos a analizar las opciones que tiene el consumidor respecto al tiempo. Sí, nos vamos a basar en dos periodos sencillos. Para fines didácticos se entiende como hoy y mañana o sencillamente lo que es el periodo uno y el periodo 2. ¿De acuerdo? Y dice, ahora el consumidor tiene otras decisiones que puede hacer. Establecer el consumo presente y futuro, condicionado a la restricción presupuestaria que vincula ambos periodos. Por supuesto, porque aquí vamos a ver que el consumidor puede consumir, vaya la redundancia, en el periodo uno o en el periodo 2, pero siempre limitado por la restricción presupuestaria. Vamos a hablar ahora de la restricción presupuestaria intertemporal, donde tenemos que C1 y C2 son las cantidades a consumir hoy y mañana, es decir, en el periodo uno y 2 respectivamente. Siempre el subíndice nos va a decir en qué periodo nos encontramos. El P1, el P sub 1 es el precio que se aplicará en el periodo uno y el P2 el precio que se aplicará mañana. ¿Por qué? Porque los precios pues tienden a cambiar, ¿no? Siempre van a cambiar respecto al tiempo. En este caso, para fines sencillos, pues se habla de un periodo de uno y periodo 2, pero ya en términos reales se pueden aplicar otra cantidad de periodos. Y los ingresos van a estar dados por Y1 y Y2 respectivamente para cada periodo. Esta información es fácil de comprenderla si la metemos a una simple tabla en la cual pues demostramos toda su notación. Muy bien, ahora, si se consume todo en el primer periodo, pues va a ser sencillamente la cantidad consumida, va a ser igual al ingreso entre el precio uno. Esto ya lo hemos visto en los temas anteriores, en los cuales nos damos cuenta que si se consume todo en el periodo uno, pues la función queda de esta manera, súper sencilla. Pero lo que nos interesa ahora es qué pasa si no se consumen todos los ingresos durante el periodo uno. Es decir, que el precio uno por la cantidad del bien uno es menor al ingreso. ¿Qué va a pasar? Pues hacemos una resta del ingreso menos lo que se consumió en el periodo uno y nos va a dar un ahorro, que normalmente se va a marcar con la letra S. ¿Sí? Ahora, entonces esto lo podemos entender como un excedente, un sobrante del ingreso del consumidor, o sea, en el periodo uno, porque todo lo estamos evaluando respecto al periodo uno. ¿Sí? Entonces se le va a restar lo que consumió y el resto va a ser un ahorro. Ahora, dice, si el consumidor coloca ese ahorro en un instrumento financiero que le genere interés SR, en el segundo periodo tendrá esto de aquí. ¿Qué significa esto? Estamos analizando todos estos temas en condiciones ideales, ¿sí? ¿Cuál es la condición ideal? Que el dinero ahorrado sea invertido en algún instrumento financiero. ¿Por qué? Porque es lo ideal. O sea, realmente en la vida real, incluso el dinero que simplemente está ahorrado sin moverse, pues no está generando nada. No está generando ningún ingreso, ningún interés, ninguna renta. Simplemente está, como se suele decir, los billetes bajo el colchón. Nada más, si los tienen nada más allí, pues están perdiendo valor, no están generando nada y pues idealmente se supone que debe haber un movimiento de ese dinero. ¿Cuál será el movimiento si no lo estamos usando? Pues en un instrumento que nos genere intereses, ahorrándolo. O podemos utilizarlo por adelantado, es decir, crear deuda. Pero bueno, ahorita vamos a eso. Para el segundo periodo, el ahorro pues va a estar dado por esta función, que es el ahorro más su tasa de interés.
¿sí? Que se va, para trabajarlo más fácilmente, se va a transformar de esta manera, que sería S por 1 más R. ¿Por qué la R? Porque siempre la ganancia que nos va a dar la tasa va a estar en función de un interés real. El interés real significa que nuestro dinero va a tener un interés debido al instrumento financiero, pero se le tiene que restar la tasa de interés de la inflación. ¿Por qué? Pues sencillamente porque a la vez, respecto al tiempo, el dinero está generando un interés porque está invertido, pero siempre el dinero también está perdiendo un poco de valor debido a la inflación. Yo sé que esto es un tema ya más de macroeconomía, por supuesto, pero o sea, es un efecto que existe. Entonces se tiene que restar a la tasa de interés que da el instrumento financiero para trabajar ahora sí con una tasa de interés real. Por eso se pone esta R minúscula. Muy bien. Ahora, la restricción presupuestal en el segundo periodo se da de esta forma, que es el precio en el segundo periodo por las cantidades a consumir en el segundo periodo es igual al ingreso más lo que nos generó nuestro interés. Ahora, esto es muy importante, ¿por qué? Porque estamos hablando de un ahorro, pero a su vez, si esto fuera una deuda, la deuda también analíticamente se podría decir que es un ahorro negativo, ¿sí? Más adelante veremos por qué, pero esta función tiene mucho sentido, ¿por qué? Porque si tuviéramos un ahorro negativo, es decir, una deuda, pues se le va a restar al ingreso del segundo periodo, lo cual pues va a limitar todavía más lo que consumamos en el segundo periodo. Pero bueno, lo que importa en este momento es de que esta ecuación, esta función, la vamos a igualar con la que vimos anteriormente. La vamos a igualar porque ambas tienen pues un factor común que es la S, el ahorro. Entonces la igualamos, ¿sí? Aquí tenemos una triple igualdad, S, la primera función y la segunda función. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, para poder despejar aquí la S, lo que hicimos fue el Y2 pasarlo restando, aquí está, y el 1 más R que está multiplicando al ahorro, a la S, lo pasamos dividiendo, aquí está la triple igualdad. Ahora, reformulada esta función, nos queda de esta manera. ¿Qué fue lo que hicimos? Separar estos términos, P sub 2 por C2 entre 1 más R, este es un término, menos Y sub 2 sobre 1 más R, es el segundo término. Entonces, quedan separados. Y ahora vamos a agrupar los semejantes. ¿Sí? Este P1C1 que está restando va a pasar de este lado multiplicando. Y este menos Y2 sobre 1 más R que está restando va a pasar sumando al otro lado. Y bueno, por comodidad vamos a ponerlos, es una igualdad, ya está todo positivo, simplemente vamos a cambiarlos de lado para que sea más sencillo trabajar. Dicho eso, pues aquí lo tenemos. P1 sub 1 más P2 sub 2 entre 1 más R es igual al ingreso presente más esto de aquí. ¿Por qué digo esto de aquí y por qué está en colores? Porque esto tiene nombre. Lo que está en verde es el valor presente del consumo futuro. Y lo que está en naranja es valor presente del ingreso futuro. Esto es clave entenderlo. ¿Por qué? Porque como podemos ver, esto está en función del primer periodo. Es por eso que al hablar de los consumos y de los ingresos del futuro, tenemos que asignarles un valor presente. Este valor presente lo obtenemos dividiendo entre el 1 más R. Es por eso que tiene ese nombre. Y pues a todo esto se le llama, a toda esta fórmula se le llama restricción del presupuesto intertemporal. Vamos a verlo ya gráficamente. Gráficamente, para obtener los límites, mejor dicho, el valor máximo que alcanza el consumo 1 en las abscisas y el consumo 2 en las ordenadas, viene dando, al igual que en los ejercicios anteriores, para el máximo de C1 es cuando C2 vale 0. Entonces, al C2 valer 0, todo esto se anula y queda P sub 1 por C sub 1 igual a todo esto de aquí. Para despejar la C, simplemente dividimos entre P1, perdón, y listo. Eso es lo que nos da la función para obtener la C1 máxima. Y la C2 máxima
se obtiene exactamente de la misma manera. Cuando C1 vale 0, este término se anula y queda simplemente esto igual a todo esto. De igual forma se despeja la C sub 2 y obtenemos la siguiente gráfica, en la cual esto es lo que les comentaba. Para obtener el valor máximo de C1 está de esta manera: todo el ingreso presente más el valor presente del ingreso futuro entre, bueno, aquí falta la división, pero bueno, se entiende. Y de este lado igual, aquí ya está hecha el despeje en C2 y así es como obtenemos los valores máximos en C1 y en C2. Aquí tenemos nuestra línea de restricción presupuestal intertemporal, porque estamos hablando en términos dinámicos de tiempo, y esta combinación C1 y C2 en este punto se da cuando nuestro consumidor gastó todos sus ingresos. Es decir, que no ahorró ni se endeudó, simplemente gastó todo y aquí está. Así como se obtiene esta gráfica. ¿De acuerdo? Ahora, lo que nos interesa saber es lo siguiente. Toca presentar las posibilidades de ahorro o de deuda que el consumidor podrá elegir, de acuerdo con las cantidades que consumirá en el periodo 1. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que la condición que tendrá el consumidor de ahorro o de deuda va a estar de acuerdo a lo que consuma en el periodo 1. Entonces tenemos que el ahorro se da cuando P1 por C1 es menor a Y1. Se representa de esta manera. Pero ¿qué ocurre cuando P sub 1 por C sub 1, subíndice 1, es mayor a Y1? Hay un ahorro negativo, es lo que hablaba hace unos momentos. ¿Qué es el ahorro negativo? Sencillamente nos vamos a la fórmula del ahorro, a la función del ahorro, perdón. Y cuando este es mayor, se le va a restar al ingreso y pues va a quedar negativo. Es por eso que se dice que el ahorro es negativo, analíticamente. Pero ya conceptualmente entendemos que el ahorro negativo es una deuda. Es decir, que cuando tiene lógica, es cuando el consumidor gasta más de su ingreso en el periodo 1, pues está endeudándose, está adquiriendo deuda. Y esto se representa gráficamente en la siguiente diapositiva. Como podemos ver, es básicamente la misma gráfica de hace unos momentos, nada más ya con las condiciones de deuda o ahorro. ¿Qué sucede? Aquí tenemos el valor cuando gasta todo su ingreso y si en determinado momento gasta menos de su ingreso del periodo 1, pues esta parte que queda aquí de margen es el ahorro. Como lo podemos ver aquí en la gráfica, es el ahorro. Y tiene sentido gráficamente. ¿Por qué? Porque este es su ingreso y esto es lo que gastó. Como podemos ver, es menos del ingreso, por lo tanto es un ahorro. ¿Y qué ocurre en la segunda condición? Pues bueno, tenemos aquí el ingreso del periodo 1, gastó más de su ingreso. ¿Qué ocurrió? Pues adquirió deuda. Adquirió deuda, ¿por qué? Porque está trayendo dinero del futuro para gastarlo en este periodo. Es por eso que se restaba en la fórmula que vimos anteriormente, bueno, se sumaba el ahorro, o si era negativo, pues se va a restar al ingreso del segundo periodo. ¿Por qué? Porque la deuda se entiende como un dinero que estás trayendo del futuro para gastarlo en el presente. ¿Sí? Normalmente le tenemos miedo a la palabra deuda, pero realmente la deuda puede ser buena. Justamente es lo que estamos analizando aquí. ¿Por qué? Porque aquí debe haber unas curvas de utilidad en las cuales este punto es tangente en esa curva, que significa que habrá momentos en que al consumidor le conviene ahorrar o le conviene adquirir deuda. De hecho, las palabras adquirir deuda suenan un poco más amables que endeudarse. Suena mejor. Muy bien. Y ahora procedemos a lo que es el óptimo del consumidor. Como dice, la satisfacción del consumidor proviene de su consumo en los dos periodos, por lo que se trata de alcanzar la mayor utilidad. Es lo que hablábamos de las curvas de utilidad. Es por eso que ahora el problema se resuelve con la maximización de la utilidad de C1 y C2. ¿Sí? Entonces, el óptimo se alcanzará en el punto de tangencia de la curva de indiferencia más alta posible que el del consumidor con su restricción presupuestaria. Es lo que hablábamos. Si la utilidad nos arroja que la tangencia en la curva de utilidad es endeudándose, pues bueno, es lo que le conviene al consumidor en ese particular momento. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, primero para hablar
utilidad, tenemos que hablar de la tasa marginal de sustitución, la cual se obtiene de la siguiente manera. Regresamos a la función de consumo para el segundo periodo. La habíamos visto anteriormente, nada más que anteriormente la habíamos visto en términos de S, pero aquí vamos a desarrollar S. S, como ya sabemos, es el ahorro, que son los ingresos del periodo 1 menos lo que se consumió en el periodo 1. ¿Ok? Partiendo de esta función, vamos a aplicar función distributiva en estos términos. Es decir, va a ser y2, ese queda igual, más y1 por 1 más r menos p subíndice 1 por c subíndice 1 por 1 más r. Y aplicada la propiedad distributiva, vamos a despejar el C2, que se obtiene pasando dividiendo este p sub 2. Lo tenemos aquí. Aquí aplicamos la propiedad distributiva, el y1 por 1 más r. Aquí la otra propiedad distributiva, p1 por 1 más r por c1, que también está aquí. Y todos esos términos van a estar divididos por p2, p sub 2. Aquí ya tenemos y2 entre p sub 2, todo el primer término entre p sub 2 y el último igual. Se acomoda de esta manera por conveniencia. Ahorita veremos por qué. Siempre tratando de dejar el 1 más r un poquito afuera de la multiplicación, al igual que el C1, porque nos interesa tener esto junto. Ahora, ¿qué hicimos aquí? Estos dos términos los agrupamos para tener el común denominador aquí. Y esta parte de aquí la voy a señalar en otro color. ¿Por qué? Porque estas son dos componentes de esto. Básicamente es una línea, es una ecuación de una recta. ¿Qué recta es? Pues la restricción presupuestal intertemporal. Veámoslo así. Es lo que hablábamos. En el punto en el que la C2 es máxima, pues es este. Es cuando es donde cruza la recta en Y. ¿Sí? Si nos vamos a las definiciones de lo que es la ecuación de la recta, pues encontramos que la parte independiente o constante es donde cruza en el eje Y. Y la parte que acompaña a la variable es la pendiente de la recta. Como podemos ver, la pendiente de la recta es P1 sobre P sub 2 por 1 más R. La pendiente de la recta es entonces nuestra tasa marginal de sustitución, ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué? Porque tenemos por definición que el punto de la utilidad, de la maximización de la utilidad, es donde se igualan la recta, la pendiente de una recta, perdón, se iguala a la tangente de la curva de utilidad. ¿Y cómo obtenemos la curva de utilidad? Pues haciendo derivadas parciales de la función de utilidad. Esto quedará más claro en el siguiente ejemplo. Solo hay que tener claro que esto, que está en verde, es la tasa marginal de sustitución. Vamos a ver el ejemplo. Se comienza con datos ya conocidos, principalmente la función de utilidad, que en este caso es una función de utilidad tipo Cobb-Douglas, sencillita, C1 por C2. Listo, sin problema. Y con otros datos, que son el precio en el periodo 1, y los precios en el periodo 2. Asimismo, el ingreso en el periodo 1, en este caso en 100. El ingreso en el periodo 2, que en este caso es 300. Y la tasa de interés real, que para este caso, para manejar números sencillos, va a quedar en 10%. Muy bien. Comenzamos partiendo con nuestra definición de tasa marginal de sustitución. Como podemos ver, esta parte es la que nos dice la tangencia de la curva de utilidad y la pendiente de la recta. Es una igualdad. Procedemos a hacer las derivadas parciales de la función de utilidad. La tasa marginal de sustitución la obtenemos con la utilidad marginal respecto al consumo 1 entre la utilidad marginal respecto al consumo 2.
¿Cómo se obtiene esto? Sencillo, derivadas parciales. Entonces, para el término del numerador, es la derivada parcial de la función de utilidad respecto a C1. La derivada de C1 es 1, entonces nos queda 1 por C sub 2, que sencillamente se pone C sub 2, aquí está. Y la utilidad marginal respecto a C2 se obtiene con la derivada parcial de la función de utilidad respecto a C2, que se convierte en 1, entonces nos queda 1 por C1 en la parte del denominador. Y aquí está, cumplimos la igualdad. C sub 2 es igual, perdón, C sub 2 entre C sub 1 es igual a 1 más R por P sub 1 entre P sub 2. Aquí nos interesa despejar las C2. Simplemente pasamos multiplicando el C1 y nos queda de la siguiente manera. C sub 2 es igual a 1 más R por precio del periodo 1 entre el precio del periodo 2 por C1. Y a esta función se le llama senda de expansión. Muy bien. Ahora, este C sub 2 lo vamos a colocar en la ecuación que vimos hace unos momentos. Y sustituimos. Todo esto de aquí lo vamos a poner aquí donde está el C2. Queda de la siguiente manera. Todo este término permanece igual. Ahora lo que vamos a hacer es esta parte de aquí, pasarla a la izquierda. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Está restando, pasa sumando al otro lado de la ecuación. Pero nos damos cuenta de que el término que ya está a la izquierda es exactamente igual a este término. ¿Qué hacemos aquí? Pues sencillamente colocamos un 2. Porque al ser términos iguales se suman y queda de esta manera. 2 por 1 más R por P sub 1 entre P sub 2 por C1. Igual al ingreso del periodo 2 más el ingreso del periodo 1 por 1 más R entre P sub 2. Listo. De aquí lo que sigue es despejar el C1, que se obtiene pues muy sencillo. Todo esto va a pasar dividiendo y queda de esta manera. Ya despejada el C1, esta función se va a llamar función de demanda de consumo presente. Es correcto, ¿por qué? Porque estamos hablando de la demanda, porque es un consumo, y del presente, porque estamos en sub 1. Entonces esta es la función de demanda de consumo presente. A partir de aquí, esta función la vamos a sustituir en la senda de expansión, que la vimos en la diapositiva anterior, que es C sub 2 por todo esto por C1. Vamos a sustituir este C1 aquí y nos queda de esta manera. Al tener aquí términos semejantes, vamos a simplificarlos. Este P1 con este P1 se convierte en 1. Este 1 más R con este 1 más R se convierte en 1. Y en el denominador sencillamente nos queda 2 P sub 2. De esta manera. Y listo. Esta función se le conoce como función de demanda de consumo futuro. Es correcto, ¿por qué? Porque la C nos dice que es una demanda, porque es un consumo. Y el subíndice 2 nos indica que es la que será aplicable en el futuro. Entonces aquí está, función de demanda de consumo futuro. ¿Qué sigue? Pues lo más sencillo del mundo es darle valores. Ya tenemos los valores iniciales. Aquí cometí el error de ponerle la misma nomenclatura de Y2, Y1, pero es el ingreso. Es el igual que M1, M2, sin problema. Entonces pasamos a sustituir valores. Y una cosa, esta función de demanda de consumo presente y de consumo futuro es lo que en anteriores trabajos se conocía como C1 óptima, es decir, C1 asterisco y C2 asterisco, que significa que esta es la función de la combinación óptima que le conviene a nuestro consumidor para alcanzar la mayor utilidad. Dicho esto, ahora sí, obtenidas las funciones de demanda y consumo, se sustituyen con los valores iniciales. Sustituimos valores y para este consumidor, la demanda de consumo presente será 186.3636 y su demanda de consumo futuro va a ser 102.5. Asimismo, ya obtenidos estos datos, podemos saber lo que nos interesa, si nuestro consumidor va a ahorrar o adquirir deuda. Sustituimos datos y obtenemos esto. Nuestro consumidor adquirió deuda. ¿Por qué? Pues porque
el consumo el consumo de demanda presente por el precio, que en este caso es uno, es mucho mayor al ingreso del periodo uno. Entonces nuestro consumidor adquirió deuda. Vamos a representar esto gráficamente. Aquí tenemos la situación en la cual nuestro consumidor consume todos sus ingresos, pero nos damos cuenta que la combinación óptima para su función de utilidad es esta, en la cual adquiere deuda. Y aquí está representado gráficamente. Su ingreso era de 100, pero gastó 186. 186 menos 100 es lo que la cantidad que adquiere de deuda. ¿Sí? Aquí debería estar la curva de utilidad haciendo tangencia en este punto exacto. ¿Sí? Entonces lo que vemos es que nuestro cliente se endeudó. ¿Y qué ocurre? ¿Qué otra cosa podemos observar aquí en la gráfica? Pues que en el periodo 2, nuestro consumidor se coloca también aquí sus movimientos. ¿Sí? Que como podemos ver es menor que lo que pudo haber gastado en términos ideales. Y es cierto, ¿por qué? Porque si no hubiera gastado nada, perdón, si no hubiera ahorrado nada, si se lo hubiera gastado todo, su consumo en el periodo 2 hubiese sido de 150. Pero, ¿qué ocurre? Al haber gastado más en el periodo 1, va a poder gastar menos en el periodo 2. Porque de hecho, como vimos en el periodo 2, su consumo era de 202.5, mucho menores a los 150 de si no se hubiera adquirido deuda. Entonces, bueno, esto es lo que obtenemos de haber hecho este análisis. Espero les haya gustado. Mi nombre es Iván López, entregando el proyecto final de la materia de Economía 1, elecciones intertemporales.